Bien, buenas tardes, iglesia. Bienvenidos, el Señor les bendice. Qué bueno que nos acompaña este día del Señor. Para las personas que están conectadas también, pues les damos la más cordial bienvenida desde donde se encuentran. ¿Les gusta vivir en estos tiempos? ¿O en qué tiempos les hubiera gustado nacer? ¿Los años 20, 50, en el futuro? Imagina que tú puedas decidir cuándo naces. Imagina solamente. Ahora imagina que tú puedas decidir sobre cuándo nacen tus hijos, por ejemplo. Sería bueno, ¿no? Es más, estamos imaginando, que tú estás en el cielo desde la eternidad y que Dios te ha pedido que formes parte de un comité, que siempre esto es bueno, ¿verdad? Formar comités. Para que ese comité decida cuándo va a nacer Cristo. ¿Te gustaría participar? Estamos imaginando, ¿eh? Para Dios te ha dado toda la información, ¿verdad? Acerca de toda la historia en este planeta. Y tú tienes que decidir cuándo es que nace Cristo, ¿no? Bueno, ¿cuál sería entonces la mejor época que tú pudieras decidir que Jesucristo nace? Antes de, obviamente, la era cristiana, 1000 años antes, cuando el rey David estaba sobre el gobierno de Israel, era un buen tiempo, ¿no? Quizás ese era un buen tiempo para nacer, para que Jesucristo naciera, era la época de oro, ¿no? Del pueblo de Israel. ¿Qué tal 1000 años después, o 2000 años después, ¿no? 1000 después de Cristo. La edad del oscurantismo. ¿Tú crees que se necesitaba que Cristo estuviera en esa época? La iglesia gobernaba, ¿verdad? Y oprimía a la gente, la mantenía ignorante. Habría sido bueno, ¿no? ¿Qué tal en este año, 2022? Tenemos todos los medios de comunicación, ¿eh? Nada más, ¿verdad? Falta una publicación para que todos se enteren de que Jesucristo nació. Muchos sabrían, ¿verdad?, de su nacimiento. ¿Cuándo crees que sería el mejor tiempo para su segunda venida? Estamos imaginando que tú decides. ¿Cuándo crees? ¿Hoy? Mira, Dios es quien escoge. Qué bueno que no nos deja a nosotros, ¿verdad? Ahora ya quítate esa idea de la cabeza, no somos parte de ningún comité. Dios es quien escoge el mejor tiempo para todas las cosas. Y Él escogió el tiempo para que naciera su Hijo, porque los tiempos de Dios siempre son perfectos. Pero, ¿sabes qué? Ya vino una vez, pero queda su segunda venida. Y hay señales. Y vamos a hablar mucho de estas señales, ¿verdad? Las hubo cuando iba a venir por primera vez y las hay para cuando regrese nuevamente. Este tiempo también será perfecto. Mi pregunta para ti es, sabiendo que hay una segunda venida, ¿qué estás haciendo en preparación para ello? ¿Cómo estás viviendo para la segunda venida de Cristo? Y vamos a tratar de responder esa pregunta a la luz de la palabra de Dios. Pero antes, acompáñame a orar. Padre, sabemos que pues tú eres perfecto, Dios, y todo lo que decides, Dios, es perfecto. A veces nosotros no entendemos, Padre, como muchos no entendieron la venida de tu Hijo Jesucristo. Y todavía no la entienden, Padre. Pero queremos ser entendidos, Dios, de tu palabra. Y sabemos que hoy quieres hablar a nuestras vidas. Usa, Padre, este mensaje para hablar a nuestras vidas y corazones, Dios, y que podamos actuar en consecuencia. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Salvador y Señor. Amén. Mantén tu Biblia abierta, por favor, Lucas capítulo 2, la historia o el pasaje que leímos hace un momento. Ahora, en este pasaje que leímos hace un momento, el autor, que es Lucas, nos dice, ¿verdad?, cuándo y dónde nació Jesucristo. ¿Te diste cuenta?
Y si conoces la historia, porque cada Navidad la leemos, ¿verdad? Puede que tú pienses, pues no era el mejor tiempo para que él naciera. ¿Por qué? Porque había varios motivos, ¿verdad?, en contra. Había un rey que se llamaba Herodes en Judá. ¿Qué fue lo que hizo este rey? Mandó matar a todos los niños, ¿verdad? No era un buen tiempo para que un niño naciera, y menos Jesucristo. Porque él mandó matar a todos esos niños, ¿verdad?, de Belén. Ahora, no solo eso, sino que el imperio romano mantenía oprimido al pueblo de Dios. Y el emperador Augusto César había promulgado un edicto para que todos en su imperio fuesen empadronados, ¿verdad? Él quería tener control sobre todos. Entonces manda ese edicto. Y por esto es que José y María tienen que viajar a Belén. Quizás no era un buen tiempo, ¿verdad?, para que él naciera. Su mamá está embarazada, ¿verdad? Tienen que recorrer muchos kilómetros. Pero el Señor escogió el alumbramiento de Jesucristo cuando estaba en Belén. Y cuando ese Belén estaba lleno. Nos lo recordó, ¿verdad?, el personaje, ¿verdad?, el día de ayer, y nos lo va a recordar el día de hoy el mesonero. No había lugar. Y no había un palacio para que naciera este rey. No había un lugar digno para él en ese pueblo. Tuvo que nacer en un lugar maloliente, en un establo sucio, pero fue a propósito. Ahora, ¿sabes qué? Todos aquellos que eran los discípulos de Jesucristo sabían esto, incluyendo a Pablo. Pablo escribe, Gálatas 4, está en tu hoja de trabajo, léelo conmigo, por favor. Sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y sujeto a la ley. Dios lo envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley, a fin de poder adoptarnos como sus propios hijos. Es decir, Pablo afirma que se había cumplido el tiempo establecido en la eternidad por el Señor. Esta decisión fue tomada en la eternidad. Es decir, Dios en su sabiduría escogió el mejor momento para que naciera su Hijo. Y lo hizo porque Él es soberano. Él decide por encima de todas las cosas. Y Él decidió que fuera en ese tiempo. Es más, Dios controla la historia, ¿verdad? Toda la historia y los sucesos que hay en medio de esta historia. Nada se escapa de su mano. Nada en la historia de este mundo y nada en tu historia tampoco. Pero al respecto, Jesucristo mismo dice esto, Marcos 1:15, está en tu hoja de trabajo. Se ha cumplido el tiempo, decía. Esto fue lo que dijo Jesús, ¿verdad?, cuando comenzó su ministerio. El reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. Esas nuevas del cielo que estamos compartiendo nosotros, ¿verdad?, en nuestra obra. Y Jesucristo era consciente de que su presencia en este mundo era parte del plan de su Padre. Él lo sabía. Ahora, mi pregunta para ti es, ¿hoy tú sabes que tu presencia es parte del plan de Dios? ¿Sí lo sabemos? Y si no lo sabemos, deberíamos, porque no es por casualidad o es por el azar, ¿verdad?, que tú y yo estamos vivos. Así que a su debido tiempo Dios envió a Cristo. Pero ¿por qué fue en ese tiempo? ¿Por qué? Vamos a tratar de explicarlo humanamente, ¿verdad?, desde nuestra perspectiva humana. Cuando analizamos el contexto histórico, nos damos cuenta que humanamente hablando, ese era el mejor tiempo para la venida de Cristo. ¿Por qué? Porque en ese entonces había paz en todo el Imperio Romano. Ya habían conquistado todo lo que habían querido y esa era una época de paz, desde España hasta Turquía. Se extendía, ¿verdad?, todo el imperio en ese territorio. Ahora, a causa de esto, el mismo imperio había construido carreteras, caminos,
Había un sinfín de caminos y carreteras, ¿verdad? Incluso también de la navegación en el mar. Ellos habían abierto muchos destinos, ¿verdad? Esto era porque el imperio quería movilizar sus tropas y lo quería hacer de manera ágil, rápida. Pero ellos abrieron esta posibilidad que después fue aprovechada, ¿verdad?, por los discípulos para llevar las buenas nuevas a lugares donde era imposible llegar. En ese entonces el griego era el idioma universal. Todos de alguna manera entendían o hablaban el griego. El Nuevo Testamento sabemos que fue escrito en griego, ¿verdad? Este fue para todas las naciones, no solamente para el pueblo judío. Ahora, Augusto César, en ese entonces, que era el emperador, se proclamaba Salvador de Roma. Esto era bueno también, ¿verdad?, para que Cristo viniera. ¿Por qué? Vamos a decirlo. Porque este emperador ofrecía pan y circo. De ahí viene literalmente, ¿verdad?, lo que nosotros conocemos pan y circo, ¿verdad? Echaban ahí a los hombres y mujeres, a las bestias, la gente se divertía y les aventaban panes para que pudieran estar saciados de su estómago, a los que eran espectadores. Pero la gente quería más que esto, ¿eh? No solamente era apaciguar su hambre, ¿verdad?, y divertirlos, sino que ellos querían más. Y nos damos cuenta porque tenían muchos dioses, uno para cada circunstancia, situación, ¿verdad? Pero ninguno de ellos satisfacía verdaderamente los anhelos de su corazón. ¿Por qué? Porque el hombre fue creado para que anhelara a su Señor, a su Creador. Ellos anhelaban esperanza en sus vidas y no la tenían. Y el Evangelio de Jesucristo era precisamente lo que les daba esperanza. Por eso es que el mundo gentil abrazó rápidamente el Evangelio. Ahora, todo esto había sido profetizado desde el Génesis, ¿eh? Cuando Dios dijo a la serpiente, Génesis capítulo 3, y puedes ir para allá, ¿verdad? Versículo 15, si no solamente escucha. Esto es después de la caída de Adán y Eva. Pondré enemistad, de hecho este es el protoevangelio, ¿verdad? Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la de ella, su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. Es decir, esta era una profecía que estaba advirtiendo que un día iba a venir un hombre que iba a vencer a Satanás y lo iba a aplastar. Ahora, el pueblo de Dios lo sabía, y el pueblo de Dios nunca perdió la esperanza de este Mesías. ¿Por qué? Porque les traería justicia, los liberaría, los redimiría, los salvaría. Y por siglos esperaron a este Mesías. Y sabes, nadie del pueblo judío, a menos de que fuera Cristo, podía ser el Mesías. Es decir, ningún hombre, ningún ser humano podía ser el Mesías. Pero todos anhelaban al Mesías, nos damos cuenta. Alguien que hiciera mejor su mundo. Y hoy en día muchos, aunque no lo saben, anhelan ese Mesías, porque anhelan un mundo mejor, ¿no? Dios ha puesto en nosotros ese deseo. Es parte de haber sido creados a la imagen de Dios. Anhelar un mejor lugar. Y ese mejor lugar existe. Es el paraíso. Y mira, en el cumplimiento entonces de los tiempos, Dios hizo valer su promesa y envió a Cristo. Él envió a Cristo. Nada que sucede, ¿verdad?, en este mundo y en la historia sucede si Dios no lo permite. Y el mundo, quizás tú piensas, pues está fuera de control, pastor. ¿Dios está en control? Claro, Dios permite eso. Yo te voy a decir algo, pudiéramos estar peor de lo que estamos. Pero Dios
verdaderamente está controlando. Y tú y yo hoy estamos vivos porque Dios así lo permite. Tú te despertaste en la mañana sin haber orado en la noche. Quiero despertarme en la mañana, ¿o sí? ¿Se lo pediste a Dios? Casi ninguno de nosotros lo hacemos. Pero aún así, si lo pedimos en su voluntad, Él lo puede cumplir o no. Pero muchas personas no despertaron este día. Dios quiere que tú y yo vivamos este día. Ahora, sabiendo esto, ¿cuál es nuestra respuesta ante Él? ¿Nuestra vida está enteramente a su servicio? Debes saber que si tú tienes propósitos para tu vida, porque los tienes, ¿no? ¿Tenemos propósitos todos? Dios tiene mejores propósitos para ti que los que tú tienes y que los que yo tengo. Para todos nosotros, ¿eh? Es más, existen algunos ejemplos en la Biblia que quiero compartirles al respecto de que Dios tiene un mejor propósito, ¿verdad? Y que sus tiempos se cumplen cuando Él lo decide de esta manera. ¿Recuerdas el caso de José, el hijo de Jacob? Sus hermanos lo vendieron porque estaban celosos, ¿verdad? Fue un esclavo en Egipto. Fue a dar a la cárcel luego. Fue humillado. ¿Tú crees que él sufrió? Pero él sabía, bueno, no sé qué tanto sabía que había un propósito en esto, pero descansó en el Señor. Dios estaba con él. Y cuando Dios mandó una hambruna, ¿verdad? Primero un tiempo de abundancia, después una hambruna, entonces lo sacó de la cárcel para que fuese a interpretarle el sueño al faraón. ¿Recuerdas la historia? Después de esto, José fue nombrado gobernador. Imagínate, estaba en la cárcel y al día siguiente es el segundo al mando de todo este imperio. Y Egipto en ese entonces era una potencia mundial. ¿Te imaginas entonces? Yo creo que él jamás pensó que Dios tenía estos propósitos para su vida. Pero él salvó a una nación y salvó a su propio pueblo. José se dio cuenta de que su esclavitud era parte de un plan mejor que el que él tenía. ¿Recuerdas el caso de Esther? ¿Sí? Por alguna razón, esta chica, ¿verdad?, fue escogida como reina, entre muchas. ¿Por qué ella? Porque Dios así lo dispuso. Se convirtió entonces en la esposa de este rey del imperio medo-persa. Era un imperio poderoso en aquel tiempo, pero esto era contrario incluso a la ley de Moisés, ¿verdad? Una mujer judía no podía casarse con un gentil pagano, pero aún así Dios lo permitió porque tenía un propósito. Y probablemente Esther nunca dimensionó el propósito que el Señor tenía para su vida. Y transcurren los años. Y un día un hombre llamado Amán, cercano al rey, quiso exterminar a los judíos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el tío de esta mujer, Mardoqueo, pues no se arrodillaba ante su presencia cuando llegaba a la corte. Y Mardoqueo, ¿verdad?, entonces va con Esther y le dice: hey, quizás Dios te tiene para algo en este lugar. Fíjate lo que le dijo. Esther 4, versículo 13. No te imagines que por estar en la casa del rey serás la única que escape con vida de entre todos los judíos. Si ahora te quedas absolutamente callada, de otra parte vendrán el alivio y la liberación para los judíos, pero tú y la familia de tu padre perecerán. ¿Quién sabe si no has llegado al trono precisamente para un momento como este? Y Esther habló con su esposo y finalmente los planes de este Amán se vieron frustrados. Es más, terminó colgado en la propia horca que había preparado para Mardoqueo. Increíble, ¿no? Pero estos son los tiempos de Dios y estas son las formas de Dios, ¿verdad? Los tiempos de Dios siempre son perfectos.
El libro de Eclesiastés dice que hay un tiempo para todo, de hecho. Y tú y yo vivimos en estos tiempos. ¿Por qué? ¿Tú lo decidiste? No. ¿Tus padres? Pues tampoco, aunque a veces pensamos, ¿verdad? Yo planeé a mis hijos. Dios permitió. El Señor quiso, ¿verdad?, que viviéramos en este tiempo y no en los años 20, 50, no en el 2040 y tantos. Estamos cerca. Y el Señor quiso que nos conociéramos, ¿verdad?, en esta iglesia. Muchos de nosotros nos conocimos aquí, no antes, y que trabajemos ahora para su reino, como lo hemos hecho en esta obra. Ahora, otra vez pregunto, ¿cómo te estás preparando? ¿Cómo nos preparamos para la segunda venida de Cristo? ¿Cómo? Mira, Dios ordenó todo para la primera venida del Mesías, para su nacimiento. Es lo que celebramos, ¿verdad?, ahora en Navidad. Y Dios dio algunas señales, algunas profecías que se cumplieron. Pero la gente de aquel tiempo no la reconoció y por eso rechazó a Cristo. Toma tu hoja de trabajo porque quiero ver contigo cuáles fueron esas señales de su primera venida, que es la Navidad, de hecho, ¿verdad? Primera cosa, primera señal, el dominio de un imperio, y en este caso el imperio romano. Muy bien, puedes completar eso. Esa fue la primera señal, el dominio del imperio romano. ¿Cómo? ¿Esto fue una señal, pastor? Claro. Si tú vas a leer el libro de Daniel, capítulo 7 específicamente, habla de ciertas visiones que Dios le dio a Daniel. Y una de ellas es de 4 bestias. La cuarta bestia dominaba toda la tierra. Y sabemos que esta era una profecía. Y sabemos que este fue el cumplimiento de esa profecía. Es decir, esa cuarta bestia fue el imperio romano que en su tiempo dominó. Se cumplió la profecía. Segunda cosa, segunda señal. El Mesías nacería de una virgen. Ahora, el simple hecho de decir nacería de una virgen, pues hay una contradicción de términos, ¿no? Aunque con los avances de la ciencia es posible que una mujer que no ha tenido relaciones pueda ser mamá. Pero en aquel tiempo era impensable, ¿verdad? Isaías 7:14. Por eso el Señor mismo les dará una señal. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamará Emanuel. Él cumplió la profecía. Jesucristo nació de María, que era virgen. Tercera señal, el nacimiento de Cristo ocurrió en Belén. Algo bueno puede salir de Belén, ¿verdad? Yo creo que Belén era como esos lugares que ahora nosotros conocemos en nuestro país. Algo puede salir bien de, yo no sé, tú pon ahí. Pero se cumplió la profecía, ¿te das cuenta? Y además Jesucristo nació en Belén porque se profetizó que él sería descendiente del rey David. Belén era el pueblo de David. Miqueas, este es un profeta, sí existió, ¿verdad? Y existe un libro llamado Miqueas, si no lo has descubierto en la Biblia. Miqueas capítulo 5, versículo 2, pero de ti, Belén Efrata, pequeña entre los clanes de Judá, saldrá el que gobernará a Israel. Sus orígenes se remontan hasta la antigüedad, hasta tiempos inmemoriales. Esta eternidad es la que Dios le había prometido, ¿verdad? A Adán y Eva después de su caída, de que un Salvador iba a venir para salvar a los perdidos. Desde la eternidad Él lo decidió. Cuarta señal, número 4, la aparición de una estrella. La aparición de una estrella. Números
24:17. Esta es una profecía. Esta es la versión Dios habla hoy. Dice: veo algo en el futuro, diviso algo allá muy lejos. Es una estrella que sale de Jacob, un rey que se levanta en Israel. Ahora, es probable que cuando los sabios de Oriente van y visitan, ¿verdad?, pues al niño recién nacido, ellos sabían de esta profecía, la conocían perfectamente, sino cómo es que siguieron esa estrella. Ellos provenían probablemente de Babilonia, lo que hoy se conoce como Irán, ¿ok? Para que podamos estar en contexto. Y ellos fueron influenciados por el legado de un hombre. ¿Quién fue ese hombre? Daniel. No Daniel que conocemos, ¿verdad? Pero Daniel el profeta, porque cuando Jerusalén fue conquistada por Babilonia, Daniel fue llevado al cautiverio. Y fue por sus escritos que muchos años después estos hombres supieron de esta profecía increíble, ¿verdad? Pero es como Dios actúa. ¿Te das cuenta? Los tiempos de Dios siempre son perfectos. Siglos antes de la venida de Cristo, Dios entonces dio señales de su venida. Esas profecías que se fueron cumpliendo una a una. Ahora, ya estamos a unas semanas de Navidad, pero ¿desde cuándo están anunciando Navidad? Vas a las tiendas y a finales de octubre o a mediados, ¿verdad? Ya están poniendo las, es decir, están anticipando. No es que la Navidad ya esté aquí, ya viene, prepárate, ¿verdad? Ya viene la Navidad. Hay una anticipación. Y así como hubo señales entonces para la primera venida del Mesías y Redentor, pues hay señales para su regreso también. Y es oportuno hablar de esto, porque la segunda venida de Cristo también será el cumplimiento perfecto de los tiempos de Dios. Y Dios ha anunciado señales. Ahora, hay quienes tratan, ¿verdad?, de descifrar esas señales y decir, bueno, según y... No, mira, yo no voy a hablar de eso, simplemente voy a decir, hay señales. Dios tiene sus tiempos perfectos y nadie los puede descifrar. Fíjate lo que los discípulos, ¿verdad?, le decían a Jesucristo. Mateo 24:3, está en tu hoja de trabajo. Más tarde estaba Jesús sentado en el monte de los olivos cuando llegaron los discípulos y le preguntaron en privado, ¿cuándo sucederá eso? ¿Y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Y él los dejó, ¿verdad?, con la duda, porque no respondió. Después Lucas habla de esto, Lucas 21:25, escucha, habrá señales en el sol, la luna y las estrellas, es Jesucristo mismo hablando, en la tierra las naciones estarán angustiadas y perplejas por el bramido y la agitación del mar. ¿Cuáles son esas señales de su segunda venida? Bien, vamos a ir completando. La primera es el regreso del pueblo judío a su tierra. Jeremías 30, versículo 1 al 3 dice, la palabra del Señor vino a Jeremías. Así dice el Señor, el Dios de Israel, escribe en un libro todas las palabras que te he dicho, porque vienen días, afirma el Señor, cuando yo haré volver del cautiverio a mi pueblo Israel y Judá, y los traeré a la tierra que di a sus antepasados y la poseerán, afirma el Señor. Ahora, desde esa profecía, ¿verdad?, el pueblo judío ha regresado un par de veces a su tierra. Después de haberse encontrado 70 años en el cautiverio en Babilonia, regresaron. Y durante nuestra era, específicamente en 1948, regresaron, ¿verdad? Todos estaban dispersos por todas las naciones del mundo, pero regresaron y se configuraron como una nación. Es una nación casi reciente, ¿verdad?
Esa es la primera señal. Segunda, habrá una apostasía creciente. Pablo escribe a Timoteo, está en tu hoja de trabajo, voy a leer desde el versículo 1, solamente tienes el 3. En presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir en su reino, y que juzgará a los vivos y a los muertos, te doy este solemne encargo: predica la palabra, persiste en hacerlo. Sea o no sea oportuno, corrige, reprende y anima con mucha paciencia, sin dejar de enseñar. Y el 3 conmigo: porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que llevados de sus propios deseos se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír. Mira, la Nueva Traducción Viviente dice al final: seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. ¿Y sabes qué? Llegaron esos tiempos. Llegaron esos tiempos. Hoy día hay tanta enseñanza falsa. Hay iglesias que en lugar de predicar el evangelio y lo que Dios dice en su palabra, hasta pelotas de playa hay, ¿verdad?, en los lugares de culto o reunión, y ahí se la están pasando, padre, riéndose. Claro, eso no es malo, ¿verdad? Pero no se comparte el evangelio. Hay quienes predican acerca de la prosperidad que Dios nos da. Tenemos que pactar con Él, ¿verdad? Pacta con Él. Él te va a hacer rico. Él te va a sanar de tu enfermedad. Hay quienes, ¿verdad?, dicen acerca de que Dios te ama tal como eres. Y esa frase, ¿verdad? Dios odia al pecado, pero ama al pecador. ¿Cuántas veces la hemos dicho? Es una frase que no es verdad. Porque Dios odia al pecado y odia al pecador. ¿Por qué? Porque peca, desde luego. Esto no es real. Y hay quienes obviamente lo toman para sí, para seguir adulterando, fornicando, teniendo una vida desenfrenada, lejos de la gracia, pero ellos dicen que Dios los ama tal como son. No es verdad. Y hay iglesias que predican esto. Hay quienes predican acerca de que tus buenas obras te van a salvar. Es por tus fuerzas. La gracia no tiene nada que ver. Por tu esfuerzo tú te salvas y mantienes entonces tu salvación. O hay quienes, ¿verdad?, dicen que en el cielo está tu familiar y está actuando por ti, respondiendo tus oraciones. ¿Es verdad esto? ¿Es real? Porque nada de eso está en las Escrituras. No lo encontramos. Y recuerda, si tú eres un creyente en Jesucristo, la Biblia es la única regla de fe y conducta que puedes tener. La única. Entonces tienes que regir tu vida conforme a la palabra del Señor. Mira, métete nada más a las redes sociales. Hay una infinidad de mensajes, de videos que circulan por ahí. Y suenan bien, ¿no? Son emocionales. Hay quienes incluso pagan fuerte cantidad de dinero para ir a ver a alguien que se apellida Jalib, que dice ser creyente y no lo es. Solo tiene un buen discurso, pero no es creyente. Es un superador personal. Te habla de lo que tú tienes que hacer. Parece que es bíblico, pero no es bíblico. Y como él hay muchos. Solamente ve las redes sociales. Son puras palabras huecas. Nada que se base en la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia confronta nuestras vidas y nuestro pecado. Y pocos queremos ser confrontados con la verdad de las Escrituras. Por eso es que hoy es un tiempo de apostasía. Hay quienes dicen, Dios solamente es amor, pero no es justo. Él es bondadoso, pero nunca nos va a disciplinar o reprender.
es falso. El Señor es justo, es santo y tiene ira en contra de la maldad. Pablo escribe a Timoteo, fíjate bien, quizás tú reconoces a alguien en esto. Segunda de Timoteo 3, versículo 1 al 5. Ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. La gente estará llena de egoísmo, avaricia, serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno, traicioneros, impetuosos, vanidosos y más amigos del placer que de Dios. Aparentan ser piadosos, pero su conducta desmentirá el poder de la piedad. Y termina advirtiéndoles, con esa gente ni te metas. No te metas con alguien así. Como creyentes, nosotros queremos que el Espíritu Santo, y lo hablamos, ¿verdad? Incluso la semana pasada, necesitamos que Él transforme nuestras vidas para la gloria y honra de Dios. Ahora, tercera señal. Habrá guerras, violencia, hambrunas, desastres naturales. Y cada vez que ocurren estas cosas decimos, híjole, ya está cerca al fin. En realidad es que estamos viviendo los últimos tiempos desde que Jesucristo vino la primera vez, ¿eh? Estos son los últimos tiempos desde que Él nació. Mateo 24:7 dice, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá hambres y terremotos por todas partes. ¿Tú sabías que el siglo pasado fue el más sangriento en toda la historia de la humanidad? Tan solo durante la Segunda Guerra Mundial murieron 50 millones de personas. ¿Tú sabes lo que es eso? 50 millones y no aprendimos la lección, ¿eh? Sigue habiendo guerras en alguna parte del mundo. Es más, en nuestro país la violencia no cesa. Y aunque la Guardia Nacional esté allá afuera y el ejército esté en las calles, eso no va a cambiar las cosas. Mazamitla, pueblo mágico, en el pueblo, en la plaza, un enfrentamiento voraz. Tú te das cuenta de las fotografías, casquillos por todas, es decir, una zona de guerra. En otro estado, en otro municipio de nuestro estado, ¿verdad? También el ejército sangre, muerte, es lo que hay. Son nuestros días. No va a cambiar, a pesar de que esté quien esté. Las cosas no cambian. Si queremos paz, pero no la clase de paz que a veces pensamos, ¿verdad? Y a la vez siguen ocurriendo toda clase de desastres naturales. Y cada vez que hay uno, entonces pensamos, y ahora sí ya se viene el fin, ¿no? ¿Cuántas veces hemos dicho eso? Terremotos, volcanes, tsunamis, huracanes, todas estas catástrofes naturales, y pensamos entonces que la venida ya se acerca. Una última señal, la persecución de cristianos y al mismo tiempo el crecimiento del evangelio en todo el mundo. Y esto se dará a la par, y se está dando a la par. Mateo 24:9. Puedes ir a Mateo capítulo 24 porque vamos a leer varios versículos de ahí. Si no, solamente escucha Mateo 24 versículo 9. Entonces los entregarán a ustedes para que los persigan y los maten. Fíjate bien, ¿eh? Están hablando de creyentes, y si tú eres un creyente, no te tome por sorpresa esto. Entonces los entregarán a ustedes para que los persigan y los maten, y los odiarán todas las naciones por causa de mi nombre. En estos últimos 100 años ha habido más personas que han muerto por su fe en Cristo que en los 19 siglos anteriores. La profecía se está cumpliendo. Versículo 14, si estás en Mateo 24. Y este evangelio del reino
se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Mira, hasta que la última persona que Dios ha decidido que escuche del Evangelio, es cuando vendrá el fin. Y hay muchísimas personas que no han escuchado todavía. Pero en estos tiempos es cuando más, ¿verdad?, oportunidad tenemos. Es decir, el Evangelio se ha difundido, seguirá difundiéndose mucho más que durante los tiempos anteriores, porque tenemos todos los medios de comunicación y todas las redes sociales. ¿Y qué tiene que ver esto, pastor, con la Navidad? Mira, la Navidad nos recuerda que Dios cumplió entonces sus promesas de enviar a su Hijo, de su unigénito, para que habitara en un hombre. Y ayer nos gozamos, ¿verdad? Y hoy lo haremos también cantando esas canciones, ¿verdad?, de las nuevas del cielo, que hablan acerca de la venida del Mesías. Porque es verdad, la Navidad es Jesucristo naciendo. Pero no solo eso, sino viviendo la vida que tú y yo no podemos vivir sin Él. Pero también la Navidad está ligada con su muerte en la cruz. Ese fue su propósito de vida. Él vino para esto. Y Él quiere que nos arrepintamos de nuestros pecados y que confiemos en Él como el único y suficiente Salvador. Así que la Navidad es el misterio de la encarnación del Dios eterno. Y mira, así como Dios cumplió su palabra con la primera Navidad, lo hará con la segunda venida de Cristo. Y aunque no sabemos cuándo será, puede estar muy cerca, Mateo 24, pero versículos 33 y 34. Igualmente, ese está en tu hoja de trabajo. Cuando vean todas estas cosas, sepan que el tiempo está cerca a las puertas. Les aseguro que no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan. Y todas estas cosas están pasando. Ahora, yo no estoy tratando de compartir un mensaje alarmista, no. Este mensaje nos advierte cómo estamos preparándonos. Porque este versículo que leímos nos dice que esta generación no pasará. Y hoy tú y yo estamos vivos y estamos vivos para Cristo. Y quizá estamos vivos hoy para presenciar la segunda venida. No lo sé. Mi pregunta es, ¿estamos listos? ¿Estás listo, lista? Si hoy el Señor regresara, ¿qué tendríamos que hacer? En espera previa. ¿Qué haces en la Navidad? En los días previos. Te preparas, ¿no? Preparas tu casa para las visitas. ¿Cómo nos estamos preparando para esa segunda visita? El autor de la carta a los Hebreos dice, Hebreos 10:25. Miren, no es que quiera enfatizar en eso, pero voy a ir al punto. 10:25, no dejemos de congregarnos como acostumbran a hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. No puse este versículo para decirles vengan todos los domingos, aunque sí los aliento, ¿verdad? Pero el mensaje de este versículo es animémonos unos a otros. ¿Por qué? Porque este día se acerca. Entonces confronta al hermano, extiéndele gracia también, perdónale, ámale, etcétera. Permite, ¿verdad?, que así como tú te estás preparando, él también pueda estar preparado, preparada. Tenemos que ser fieles al llamado que el Señor nos ha hecho. Así que debemos crecer
¿verdad? Animándonos los unos a los otros. ¿Y qué hacer esta Navidad, pues? Pues disfrutarla, porque sabemos que el Mesías ha nacido. Gozarnos, ¿verdad? Celebrarla. Y recordar el hecho de que Dios cumplió su palabra y volverá por nosotros. Pero ten en mente lo que advierte Mateo 24, versículo 46. Dichoso el criado o el siervo a quien su amo, cuando llega, lo encuentra cumpliendo con su deber. El mensaje de Navidad es que Cristo ha nacido, pero el mensaje de la Navidad es que Cristo volverá. Esta es palabra de Dios. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, porque nos recuerdas cuál es el propósito de la Navidad. Y es tu Hijo sola y exclusivamente. Gracias porque lo enviaste en el tiempo debido, Señor. Pero también gracias, Dios, por la obra que ha hecho para que nosotros ahora tengamos una relación, ahora podamos ser tus hijos. Padre, que estas verdades de las cuales hemos hablado y que provienen de tu palabra sean confirmadas, Dios, en nuestros corazones, y que nos comprometamos, Dios, fielmente a vivir solamente para ti. En Cristo te lo pedimos. Amén y amén. Damos gracias al Señor por su palabra de esta mañana. Vamos a prepararnos.